Y hablando de temas de salud, hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a la psicóloga Circe Montes de Oca, que nos va a hablar acerca de la psicología para perder peso. ¿De qué es esto? ¿Qué estamos hablando? Todos queremos perder peso. Y Circe nos tiene el truco psicológicamente hablando. Circe, ¿cómo estás? Bien, Ana, muchas gracias, buenos días. Psicología de perder peso, no sé, tú sabrás, a mí me suena eso de que luego nos metemos tanto en la idea de que vamos a engordar que acabamos engordando, pero no sé qué sea este tema de psicología de perder peso. Pues mira, en realidad es algo mucho más sencillo. Hay una serie de evidencia científica que surge de la psicología, sobre todo de la psicología de la salud, que nos habla de una serie de estrategias conductuales, cosas que podemos cambiar en nuestro día a día, de cambiar nuestro ambiente que tenemos alrededor para alimentarnos. Y que eso seguramente nos va a ayudar muchísimo a controlar lo que generalmente nos lleva al sobrepeso, que son los excesos. No necesariamente a veces qué comemos, sino en algunos casos son los excesos. Entonces a mí me gustaría compartirte y compartir con tu público algunas estrategias que podemos seguir y a empezar a cambiar hoy mismo para poder cuidar y controlar mucho mejor la cantidad de comida que comemos. Por ejemplo, uno es cambiar la comida que tenemos al alcance. Hemos hablado en otras ocasiones sobre la serie de variables que están involucradas en el sobrepeso y una de ellas tiene que ver con hábitos que hemos aprendido a través de la vida, a través de costumbres familiares, costumbres culturales, y de repente nosotros abrimos nuestra despensa y tenemos una serie de alimentos que por supuesto nos van a llevar al sobrepeso. Entonces, si los tenemos a la mano, pues evidentemente eso nos va a provocar que consumamos más. Por ejemplo, algo que podemos hacer es limpiar nuestras despensas, nuestra alacena, sacar todo lo que sea, carbohidrato, azúcares, comida procesada, por ejemplo. Entonces, a veces tenemos, sobre todo las familias que tienen niños pequeños, tienen mucha costumbre de tener en la despensa pues que el cereal, las galletas, los chocolates, por si acaso en un momento se me antoja. Y el problema con esto es que la frecuencia con la que vamos a consumirlos va a ser mucho mayor. En cambio, si yo no lo tengo, si empiezo a sacar todo esto de la alacena, pues aunque de repente en la tarde se me antoje una galleta, por ejemplo, pues abro la alacena y no hay nada, ¿no? Entonces esto va a disminuir mucho la frecuencia y no significa que esté mal comer de repente galletas, pero eso va a disminuir mucho mi frecuencia. Entonces a lo mejor la galleta que me voy a comer o el postre que voy a consumir seguramente lo vamos a dejar para el fin de semana que salimos a comer, por ejemplo, a un restaurante, a que lo tengamos a la mano. Eso sería una primera estrategia conductual. La siguiente es cambiar la comida que tenemos a la mano. Comer en platos pequeños, por ejemplo. Entonces, cuando a veces uno va a los buffets, que hay mucha comida, de repente la gente va y, bueno, agarra el plato más grande para que le quepa de más, ¿no? Y porque además hay tanta variedad en un buffet que empezamos de repente a querer consumir de todo. Entonces, una estrategia muy sencilla es comer en platos pequeños. Eso me va a permitir que las porciones sean muchísimo más medidas. Otra estrategia en este mismo sentido es, tenemos mucha costumbre las familias mexicanas en llevar el refractario, la cacerola al centro de la mesa para servirnos. Así, una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Y otra vez. Exacto, entonces simplemente dejar de hacer eso, dejar la olla, el refractario en la cocina, servirme mi plato que me voy a comer y llevarlo a la mesa. Eso va a ayudarme a que pensar en volver a ir a servirme otra vez sea un poquito más complicado, lo piense dos veces y diga, no, con esto es suficiente. Claro, porque ahorita rápidamente, cuando lo estás viendo es mucho más fácil, ¿no? Es decir, ay, un poquito más. Lo mismo que la galleta con el chocolate que estás diciendo, si abres la alacena y los ves, es mucho más fácil decir, híjole, tengo que salir a la tienda, ¿no? Exacto. Una tercera estrategia es planificar lo que comemos. Un problema respecto a nuestra forma de alimentarnos es que en realidad no consideramos que el comer es una toma de decisiones. Vamos de manera muy impulsiva, decidiendo impulsivamente qué comer porque se me antoja, porque lo veo y lo como y me lo echo a la boca. En cambio, si yo tomo una decisión basada en información, eso es muy importante. ¿Qué tipo de información? Una de ellas es revisar, por ejemplo, la carta. Cuando vamos a comer fuera, a los restaurantes, lo ideal es revisar toda la carta, ver todas las opciones que tenemos y decidir, bueno, a ver, en este restaurante, por ejemplo, los postres son deliciosos, ¿no? Me gustan mucho. Ok, entonces voy a pedirme voy a engordar con eso, nada más. Exacto. Hoy voy a dedicar mis calorías que tengo para este día en ese pastel. Entonces voy a pedir una ensalada, por ejemplo, ¿no?
o un pescado asado, por ejemplo. En cambio, si digo, bueno, a ver, los postres en este lugar son buenos, pero no valen la pena las calorías que implica, entonces tal vez puedo pensar en sí pedirme una pasta, por ejemplo, pero entonces voy a renunciar al postre. Claro. Entonces, este tipo de decisiones está basado primero en revisar la carta. Otra información muy importante que podemos recuperar es del etiquetado de los alimentos, que de hecho es ahorita un tema muy en boga que anda por ahí de que en México cambiemos el etiquetado, que sea un etiquetado mucho más fácil de leer para todos, incluso para los niños, que a veces uno lee porcentaje de azúcar, azúcar no saturada, grasas, y dices, bueno, sí lo leo, pero no entendí absolutamente nada, y entonces eso no me permite tomar una buena decisión. En cambio, si tenemos un etiquetado donde solamente me informe sobre el alimento es alto, bajo en grasas, azúcares, etcétera, bueno, pues me va a ayudar muchísimo más, ¿no? Es muy importante también cuando vamos a hacer la despensa al supermercado, no ir con hambre. Eso es básico. Porque si uno va con hambre, todo lo que sí, ves. dices, y esto se ve delicioso y esto también empezamos a echar al carrito una serie de alimentos que en realidad no necesitamos. Ir con la planificación del alimento, una lista, hacerla desde casa. ¿Qué necesito para la semana? Y solamente eso voy a consumir. O sabes que también, Circe, a mí me ha funcionado mucho últimamente pedirlo por internet. Es muy fácil, lo puedes pedir desde cualquier lugar. Y ahí sí, nada de que se te antojó algo extra que viste, porque no falta, cada vez que vas al súper, algo se te antoja y como dices tú, acabas comprando más y acabas gastando más incluso. Claro. Por internet es una gran opción. Sí, esto no, necesito y esto compro, ¿no? Por supuesto, es una gran estrategia. Y por último, la que me gustaría dejarte es comer despacio. Eso es muy valioso. Y comer despacio implica más o menos dedicar 20 a 30 minutos a una comida. Seguramente si monitoreamos cuánto tiempo, la mayoría de la gente son 5 o 10 minutos, se tardan más en preparar lo que van a consumir que en lo que consumen. Entonces, esto también es una estrategia conductual para asimilar mejor los nutrientes, eso está comprobadísimo, y que la señal de saciedad llegue con mayor claridad a nuestro cerebro y que entonces podamos decir hasta aquí, ¿no? Si no, de repente comemos muy rápido y cuando nos damos cuenta que ya necesitamos parar es porque ya estamos muy llenos, cuando ya hasta nos tenemos que aflojar el cinturón, ¿no? el pantalón, el botón, porque quedamos llenos. Eso es un problema también muy importante, el que no sabemos detectar el hambre-saciedad, cuándo es necesario ya comer, y empiezo a comer cuando ya el hambre es dolorosa, cuando ya incluso tengo síntomas de dolor de cabeza, ¿no? Por ejemplo. Y dejo de comer cuando ya estoy muy lleno, cuando ya también no es placentero. Entonces, si te das cuenta, en realidad las estrategias son muchísimo más fáciles, cualquiera los podemos llevar y está basado en evidencia científica, desde la psicología que funciona. Más o menos el 70% de las causas de las enfermedades no transmisibles en México tiene que ver con nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Entonces, pensar en que es importante poner un foco de atención en cómo le hago para cambiar mi forma de comer, más allá de lo que me diga solamente mi nutriólogo, mi médico, porque probablemente tenga el qué tengo que hacer, pero el cómo, ahí es la psicología que nos va a dar muchísima información. Si realmente lo reflexionamos, la psicología es la ciencia del comportamiento y comer es un comportamiento, hacer ejercicio es un comportamiento, entonces ahí hay mucha tela de dónde cortar para ayudarnos. Pues ahí están estos tips increíbles. Sí, rápidamente, hoy no nos da tiempo, tristemente, pero antes de empezar la entrevista yo te decía, yo siento que esto de psicología del peso es eso de que si estamos pensando que estamos gordos, vamos a obsesionarnos y vamos a estar gordos. Esto, tú como psicóloga experta, a ver si nos los platicas en otro de los programas, ¿existe el estar obsesionada en que estoy gorda o más bien en el tema del peso y que te vaya afectando? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Realmente los extremos, como la gran mayoría de las cosas en la vida, son un daño. Tanto no preocuparme, ¿no?, por el peso y lo que como obsesionarme con ello, sobre todo porque tiene una razón de ser una fuente de estrés. Si yo estoy constantemente pensando, ¿me va a engordar, no me va a engordar? Estarme pesando, por ejemplo, hay personas que se pesan todos los días. Eso lo que genera es una fuente de estrés. Y el estrés lo que va a generarme es que mi metabolismo se enlentezca.
El proceso es algo, tratando de ser algo muy, muy sencillo. Nuestro cuerpo está preparado para afrontar el estrés a través de una serie de mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, si uno va caminando en una calle oscura, por ejemplo, bueno, pues eso obviamente es estresante, hay peligro. Y lo que hace nuestra mente es decir, a ver, en este momento el metabolismo, la digestión es un proceso que pasa a segundo término. Lo que necesito hacer ahorita es incrementar tensión muscular, afinidad, estar alerta, ¿no? Entonces ahí se enfoca la energía. Sucede que cuando estamos pensando constantemente y preocupados por el peso, pues es una fuente de estrés. Y mi mente no va a distinguir, bueno, es que Circe está preocupada por el peso, eso realmente no es importante, no lo va a distinguir. Las señales fisiológicas son exactamente las mismas y entonces va a enlentecer el metabolismo. Pues a ver si te vienes otro día, Circe, y hablamos más acerca de esto, porque creo que a muchos nos llega a pasar que nos estresamos con este tema. Claro.